Los datos comienzan a ser buenos, pero sí es verdad, y si ustedes se han dado cuenta, pues el mapa de España todavía pinta un poco rojo, no rojo fuerte, pero sí es verdad que todavía estamos en alerta sanitaria, así que por favor tengan mucha precaución. Pero a pesar de estar en alerta sanitaria, el Gobierno central desde el pasado sábado ha permitido esa desescalada con las salidas en franjas horarias y en función de las edades. Y para hablar precisamente de esas salidas y cómo tenemos que realizarlas, estamos al habla con el doctor Fernando Forja de la Clínica de la Salud. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eso es lo primero, hay que preguntarle por la salud. Bueno, pues estamos bien de salud, tanto personalmente como en nuestro hospital. Pues la verdad es que hemos pasado esta primera fase de la pandemia relativamente bien y hemos conseguido mantener nuestro centro hospitalario como libre de coronavirus, ¿no? Con lo cual, en este sentido, pues estamos bastante satisfechos del trabajo realizado. Fernando, le queríamos hablar con usted porque el Gobierno ha delimitado en este caso las salidas de las personas en función de franjas horarios y de edades. Muchas veces estamos saliendo a la calle sin saber bien cuáles son esas medidas que tenemos que tomar. Queremos que usted nos explique un poco cómo tenemos que hacer esas salidas, que las personas que pueden salir, por ejemplo, de 14 años en adelante, desde las 6 de la mañana hasta las 10, ¿qué tienen que hacer? Las personas mayores a partir de 70, ¿cómo lo tienen que hacer esa salida? Y sobre todo lo que nos más preocupa es esa salida de los más pequeños a partir de las 12 del mediodía. Bien, bueno, el hecho de haber hecho una escalada en este sentido en cuanto a tramos horarios, lo que pretende lógicamente es que haya el menor número de personas posible simultáneamente en la calle, ¿no? Y por lo tanto evitar las aglomeraciones, ¿verdad? En este sentido, bueno, el hecho de haber puesto estos horarios, que bueno, nunca puede ser al gusto de todo el mundo. Hay quienes consideran que quizás las horas no son las más adecuadas. Por ejemplo, ya a nivel de aquí de la Junta de Andalucía se planteaba que el horario que se ha planteado con los menores de 14 años, ¿no?, que es el que va pues cogiendo prácticamente toda la tramo horario de más sol, ¿no?, en las horas de mayor sol, pues también son las horas que tiene Andalucía, en breve serán las de mayor calor, y por lo tanto tendremos también que tener una precaución especial en este sentido. Hasta que no se cambien esos horarios, pues estamos hablando de un horario en el que están las horas centrales de sol y por lo tanto los niños habría que protegerlos adecuadamente, tanto de posibles quemaduras con protección solar, así como con una correcta hidratación, pues teniendo siempre agua a mano para que puedan hidratarse. Doctor, llevamos además más de un mes metidos en casa, sin apenas movimiento y volvemos a la calle. ¿Cómo nos tenemos que plantear esa salida? No sé si primero tenemos que hacer paseos más cortos, después aprovechar esa hora que tenemos para la salida. ¿Cómo la debemos hacer? Bueno, ahí hay que tener en cuenta el estado físico de las personas, ¿no? Cuánto de deporte hacían antes de esta situación y el tiempo que han estado inactivos. Para cualquier deportista, si ha estado este tiempo confinado y prácticamente sin hacer ejercicio, hay que hacerlo de forma nuevamente gradual. Hay que comenzar siempre con menores esfuerzos e ir haciendo pues una escalada superior en los siguientes días y semanas. En este sentido, bueno, siempre hay que hacer el ejercicio acorde a nuestro estado físico. Aquellas personas que habitualmente tampoco han hecho mucho deporte, pues sí, deben hacer caminar, deportes de este tipo que en este sentido no producen un sobreesfuerzo físico importante, ¿no? Y siempre de forma gradual. Evidentemente, el primer día salir y andar 7-8 kilómetros, pues una persona que no está habituada, lo único que va a conseguir es pues, tener agujetas, encontrarse mal, y por lo tanto el ejercicio siempre debe hacerse de forma gradual y poco a poco irlo incrementando. Fernando, muy buenos días. Soy Ana Zambrana, encantada de hablar contigo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte acerca de las consultas presenciales en los centros de salud. ¿Cómo se van a hacer? Porque el objetivo es evitar el número de contagios. Entonces, ¿en qué medida se va a estimar tanto el número de personas atendidas y el tiempo por persona? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a gestionar? Porque hay muchas dudas entre los usuarios en ese sentido. Bien, en este sentido, bueno, en todos los centros lo que estamos haciendo es trabajarlo con la mayor seguridad posible para los pacientes, ¿no?
¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues por un lado, seguimos impulsando lo que son las consultas virtuales, aquellas que se pueden hacer por videollamada, y de hecho algunas de complementarias, como por ejemplo, si uno va a una consulta, se hace una serie de analíticas y después tendría que volver a su centro solamente para ver esos resultados, pues por ejemplo es una consulta que perfectamente se podría evitar y hacerla con una videollamada. De esa forma estamos evitando un traslado a un centro sanitario, ¿no? En aquellas que son imprescindibles, que el paciente vaya al centro hospitalario porque es necesario explorarlo o es necesario hacerle algún tipo de pruebas complementarias, pues lo que estamos haciendo lógicamente es espaciando mucho el tiempo entre citas, de forma que nunca se produzca aglomeración de pacientes en las salas de espera. Estamos pidiendo que no venga acompañado, si es una persona mayor de edad y válida, que no tenga ningún problema en ese sentido, y solamente aquellas personas que lo necesiten vengan con un único acompañante. Por supuesto, hacemos un cribaje previamente telefónico, en el sentido de que si la persona presenta cualquier síntoma que pueda hacernos sospechar en una infección por COVID, el circuito sería otro diferente, por lo tanto no mezclaremos nunca con los pacientes que no tienen ninguna sintomatología. Y en definitiva, pues es eso, en la sala de espera se respeta unos espacios mínimos de distancia que siempre superior a 2 metros, y es la forma que tenemos pues para evitar en la medida de lo posible cualquier contagio, ¿no? Esto había que hacerlo porque hay personas que necesitaban acudir a ser atendidos por sus profesionales, por sus especialistas, pero teníamos que hacerlo lógicamente con la mayor de la seguridad posible. Y hablando de medidas de seguridad, Fernando, tú ya has comentado esa obligatoriedad de mantener ese distanciamiento social, esa distancia de seguridad entre los pacientes, pero también en las consultas supongo que se tendrá que llevar a cabo una desinfección de la misma y también la ventilación de la habitación, ¿no? Correcto, ahí hay dos situaciones. Por un lado, todos los que son los pacientes y sus acompañantes van provistos de mascarillas quirúrgicas, sí, al igual que los profesionales sanitarios, por supuesto. Y por otro lado, pues efectivamente se extreman las condiciones de limpieza en el sentido de la desinfección continua de las consultas, de forma mucho más frecuente de lo habitual, y mejorando también la ventilación. Implica pues cada determinado número de pacientes en agenda se dejan huecos libres que son aprovechados para ventilar la consulta y para hacer una limpieza. Fernando, ¿qué consejos le daría a la ciudadanía para evitar aglomeraciones y mantener la distancia social en los ambulatorios y centros de salud? Bueno, el tema de las aglomeraciones es fundamental y yo creo que lo que hemos visto en este último fin de semana, a algunos nos ha parecido preocupante, preocupante en el sentido de que se han visto aglomeraciones de personas importantes, incluso formando corros, charlando, en fin, creo que nosotros en Cádiz, bueno, en Andalucía, pero especialmente en Cádiz, hemos tenido unos datos muy favorables en la infección del COVID-19, pero ha sido gracias al esfuerzo que se ha hecho por parte de los gaditanos y al confinamiento precoz y efectivo que hemos tenido. En este sentido, sería realmente una pena estropearlo ahora. Por lo cual yo creo que lo que tenemos que apelar es, lógicamente, a la responsabilidad de toda la ciudadanía de Cádiz, ¿no? En este sentido, bueno, pues respetar esos tramos horarios que se han planteado y, sobre todo, entiendo que deberíamos de evitar en acudir siempre a los mismos sitios. Lo que ha pasado este fin de semana, pues que parece que lo más goloso era acudir a la playa, al paseo marítimo, y se ha producido eso, pues aglomeraciones muy importantes. Cádiz, pues tenemos la suerte de gozar de muchos espacios privilegiados, bonitos para pasear, y lo que debemos de intentar es eso, no ir todos a las mismas áreas, a las mismas zonas, sino hacer un reparto más homogéneo por toda la ciudad, evitando así estas aglomeraciones. Fernando, estamos en plena desescalada. Yo no sé tu valoración como profesional de la medicina. ¿Crees que es correcto como se ha planteado? ¿Piensas que puede haber un repunte de los casos precisamente pues bueno, por esta posibilidad que nos han dado de salir en determinadas franjas horarias y de que la gente no lo cumpla a rajatabla? ¿Crees que puede haber un repunte de la enfermedad? Ese riesgo siempre existe. Evidentemente no puede llover al gusto de todo el mundo y todos los profesionales sanitarios podemos tener una opinión al respecto.
es posible que esta desescalada sea algo prematura. Estamos ahora mismo en una fase de estabilización de la pandemia y bueno, pues quizás también hubiera sido prudente haber esperado un poco más. Pero bueno, en cualquier caso, alguna vez habría que empezarlo, habría que hacerlo, y lo que sí es importante es que se haga bien. No me cabe duda de que si, como comentaba antes, si tenemos una buena respuesta por parte de la ciudadanía, una respuesta responsable, pues es muy posible que no tengamos nuevamente un rebrote. Ahora, en caso de no hacerse bien, en caso de que se produzcan aglomeraciones y demasiados contactos, pues corremos el riesgo de sufrir un rebrote que puede incluso ser de mayor entidad que esta primera fase que hemos tenido. Doctor, le iba a preguntar una cosa que ha puntualizado, es que a lo mejor se ha hecho demasiado pronto esta desescalada. Es que yo creo que quizás incluso una desescalada estamos entendiendo esta fase como realmente el fin de esta alerta sanitaria, de este confinamiento, o al menos esa es la sensación que hay en la calle. Se ve mucha más actividad, los comercios empiezan a abrir, hay una relación entre las personas en la calle, nos olvidamos un poco de lo que hemos pasado durante las últimas 8 semanas. Totalmente de acuerdo. Y además es el riesgo que corremos. El riesgo es precisamente ese, que confundamos una situación de desescalada, estando todavía inmerso en un estado de alarma, en una crisis sanitaria y en una pandemia, que confundamos esa desescalada, con el que ya se puede empezar a hacer muchas más cosas o perder de alguna forma el miedo, o más que el miedo, el respeto a la infección por el virus, ¿no? Por lo tanto, es cierto. Es decir, yo creo que en el chip de muchas personas lo que ahora mismo están pensando es que ya esto se está acabando, ya no hay problema, y eso le está generando una falsa confianza. Esa falsa confianza y ese exceso de contacto con otras personas es lo que podría llevarnos, como os decía, a un segundo brote, incluso de importantes magnitudes. Esperemos que eso no pase, que la gente se tome muy en serio, primero esas franjas horarias de salida, en segundo lugar, que yo lo repetí ayer, que la opción de salir es una vez al día, no hay que coger las 2 franjas horarias para salir, que es importante que la gente no crea que por tener 2 franjas horarias puede salir 2 veces a la calle, y sobre todo el mantener esa distancia de seguridad y no formar corrillos en la calle, o incluso, como se ha comentado, que en determinadas ciudades ha habido chicos haciendo botellones, ¿no? Evitemos todo eso. Efectivamente. Además, en esos tramos horarios, aunque hay unas determinadas personas que pueden salir, pero también coincide que pueden salir en ellos personas que van a trabajar, personas que van a comprar comida, personas que van a alertar, personas... Entonces, bueno, yo creo que no podemos tomarnos esto como un juego. O sea, no es que se haya abierto la veda y ahora podamos todo el mundo salir y hacer incluso además, si engañamos un poco, salimos más veces, estamos más tiempo en la calle. Hay que hacerlo de forma correcta, hay que hacerlo de forma responsable, el tiempo necesario porque bueno, también es importante tomar un poco el aire, el sol, hacer algo de ejercicio, pero eso siempre evitando espacios con mucha población. Pues doctor, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, le dejamos que siga trabajando y sobre todo mucha paciencia en lo que nos queda, que esperemos que pronto acabemos con este confinamiento. Confiemos en que sí. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Muchísimas gracias.